abuela vivía en Ventas, cerca del Parque Segundo, y yo me acuerdo cuando era pequeño que era muy travieso y me decía, tú asómate a la ventana y vas a ver a los bomberos subir y bajar por la torre y tal. Lo ves con sus trajes, como si estuviera viendo un astronauta, ¿no? Algo de otro mundo. Y mira, y al final, ¿quién le iba a decir a mi abuela cuando me decía que me asomara por la ventana que iba a ser uno de los autores de la historia? Cuando éramos pequeños en el barrio, siempre que escuchábamos la sirena de los bomberos, pues íbamos detrás de los coches, las luces de los vehículos, los bomberos, aquellos con esos rostros que tenían de matafuegos y tal, a mí eso me llenaba de vida. Normalmente tenemos algún conocido, algún familiar que te empieza a hablar de la profesión, empiezas a ver el estilo de vida que lleva. Tú tienes 15 años y lo ves con su moto, las chavalas, el bombero, musculoso, tal, ¿no? Que todo el mundo... Pues claro, ese tipo de vida te empieza a atraer. No puedes decir, bueno, es que yo he querido ser bombero toda la vida. Pues a lo mejor no. Lo has vivido porque te has cruzado con un bombero, te has cruzado con un amigo, te has hablado de bombero, y luego ya cuando estás dentro es cuando ya sí lo sientes. Es una profesión totalmente vocacional. Tienes que sentir que quieres serlo, porque hay momentos en este trabajo que se pasa mal, pero la recompensa muchas veces es muy congratulante, muy satisfactoria y muy agradable. Ha sido mi vida, bomberos ha sido mi vida, además le he llevado en la sangre porque mi padre era bombero también. Mi padre es bombero, mi hermano también es bombero, un hijo tengo bombero, un cuñado, un yerno, un primo hermano. A pesar de tener 77 años, ¿qué voy a hacer? Me volvería otra vez a presentar para bombero. Sería otra vez, hasta el fin de mis días. Hay datos del Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del año 1577, donde se dictó que se crease el cuerpo bombero. Y había sido con motivo de un fuego que hubo en el Escorial, y a partir de ese fuego, que se apagó como se pudo, hubo una orden y se dictó la creación del cuerpo de bomberos en 1577. Es en 1577 donde nosotros encontramos el primer acuerdo sobre incendios y es en este donde se dota a un grupo de vecinos del material necesario para hacer frente a los incendios. Les dotan de maromas, de algunos cubos, de algunos hachas. Uno de los primeros gremios que forman parte de la intervención de cara a los incendios son los carpinteros. Todo este material que se compró en un momento dado, que digo que era muy avanzado para su tiempo, lo tenían ellos y tenían la obligación de tenerlo atendido, de tenerlo a mano, de tenerlo limpio, reparado si había habido destrozos y de ponerlos a disposición del servicio. Y ellos mismos, el gremio ese de carpintero, elegía todos los años a 24, como si dijéramos decir, vigilantes continuos, o sea, que estaban de servicio. No había parques de bomberos, claro, como hoy, no había lugares. Eran los propios carpinteros, que se unieron también los aguadores, se unieron también los empleados de limpieza. Y entonces era una obligación que ellos asumieron y además inmediatamente pidieron que eso estuviera remunerado de alguna manera y así se hizo. Una ciudad como Madrid, por ejemplo, no tiene agua en los grifos de las casas hasta 1850 pasado. Quiere decirse que hasta esa época había habido unos incendios donde la gente tenía que haber cogido el agua de algún sitio y traerla de la fuente. Bueno, existían algunos acuerdos, pequeñas prevenciones, donde el servicio de limpiezas con los carros Cuba eran los que transportaban el agua. Se abastecían por medio de fuentes públicas. Los fontaneros estaban encargados del corte del agua de los distritos donde no se efectuaba el incendio para de esta manera abastecer al distrito donde sí estaba desatado el incendio y poder tener más caudal de agua. Hacían un cordón humano, de la misma manera que hemos visto en películas del oeste, cómo se traspasaban de manos en mano hasta llegar al lugar y de esa manera el trabajo en equipo. El agua puesta encima del fuego no hace casi nada. Lo que hace falta es el impulso, el chorro violento de agua sobre las llamas es lo que apaga fuego. Se llamaban entonces aguatochos, que es una especie de jeringa. Con estos aguatochos, como tenían que hacer presión, digamos que con el propio pecho para poder impulsar el agua, llevaban un traje llamado coleto para poder impulsar fuerte el agua sin tener que hacerse bastante daño. Y otra de las cosas para lo que se utilizaba este coleto o traje de cuero era para evitar las pulmonías, porque trabajaban a la intemperie y había muchos compañeros de aquella época que fallecían de una simple pulmonía. Tenían los pitones, que eran los
los surtidores estos antiguos, simplemente era una lanza, simplemente para concentrar el agua que viene por la manguera en la punta, sin llave de corte, sin llave de sierra, sin posibilidad de graduar cadual, ni pulverizar, ni nada. Al principio del siglo XVIII, creo que en 1721, llega la primera bomba de Brazal. Esta es una fecha histórica en el adelanto del procedimiento, ¿no? Porque en esa época pues, lo difícil es ir llenando de agua, hay que traer el agua por otro sistema, porque la bomba de Brazal necesita tener el agua ya puesta. Esta bomba de Brazal se trajo del extranjero, se compró en Inglaterra. La bomba echabas agua y tenía un brazal, un maneral donde se agarraban bomberos uno y otro y a dar presión a una bomba manual para conseguir dar presión al agua para que a través de las conducciones llegasen al sitio para extinguir el fuego. Y mucho corazón y mucho alma con ello suplían la falta de equipamiento. El fuego se avisa por silencios o por ruidos. Y entonces, pues de alguna manera, si una iglesia toca, dice, para que se enteren otros, porque parece que el incendio es muy grande. Esa es la iglesia de Santa Cruz. Tenía el emblema de ser la campana más sonora, la más destacada, la más alta, la que se veía desde todos los puntos del Madrid entonces. Todas tocaban al mismo tiempo y costaba muy poco trabajo. En una ciudad tan estrecha, con su cerca, costaba muy poco trabajo que todo el mundo se enterara que había un fuego. Tenían que avisar de una iglesia a otra para hacer un efecto dominó y saber en qué distrito se veía el humo. Entonces llegaban para interpretar el número de campanadas, porque unas eran de timbre grueso, otras eran de timbre más fino. Tenían que dibujar una serie de nomenclaturas en el suelo, bien con un palo, bien con el dedo, para saber a qué distrito dirigirse. Uno de los lugares más emblemáticos de Madrid donde se han repetido los incendios ha sido sin duda alguna la Plaza Mayor. En el primero de los incendios de la Plaza Mayor resulta que eran los techos, los tejados eran de plomo y naturalmente un fuego derretía el plomo y derretirse el plomo significa desprenderse. El plomo como tal se fundía encima de los que intentaban acudir a sofocar el incendio. Después de este incendio pues fue cuando lo cambiaron las tejas de plomo por tejas curvas ordinarias. 1672, el segundo de los 3 incendios que hemos dicho de la Plaza Mayor, se provocó en los bajos también de esta casa de la panadería. Hubo 24 víctimas y muchos heridos. El foco se detectó al término de una corrida el día de Santa Ana, que es una casa muy ligada a la cultura y muy ligada porque eran los balcones de los reyes para presenciar las corridas de toros que se celebraron aquí durante todo el tiempo de Felipe IV. Y el tercero de ellos, y el más importante y devastador, el que ocurrió en agosto de 1790, que se destruyó 1/3 del perímetro de la Plaza Mayor. Fue un incendio muy significativo, ¿no?, por la gran masificación de gente que acudió al incendio, desde soldados, del general Sabatini hasta los mangueros, servicio de limpieza, el arquitecto maestro mayor de la villa, que por aquel entonces era Juan de Villanueva. Este señor fue el que dirigió las tareas de extinción de este incendio. En las farolas, hoy en día, en los parapetos donde se sienta la gente, alrededor de las farolas, podemos ver ilustrado en relieve aquel incendio, ¿no?, lo pavoroso de las llamas y cómo subieron hasta la última planta y cómo devoraron, como decía antes, 1/3 del perímetro de la plaza. Este incendio además hizo que el rey Carlos IV diera unos dineros a todos los damnificados por las casas que se habían tirado, que se habían tenido que tirar para cortar justamente la línea de fuego. Un cuerpo como el de bomberos, que tenía que tener pues una disciplina de coordinación y una uniformidad, no tenía al principio del siglo XIX todavía un traje que le distinguiera, un uniforme. Sino que se les confundía con los distintos gremios que participaban en la labor de extinción. De ahí que hubiera un cordón militar que era el que favorecía el que un bombero o matafuego en esta época pudiera salir del siniestro y volver a entrar por otro lado, porque no se les distinguía. El primer emblema que se hace para bomberos data de 1824 y era un emblema de latón, y a partir de esa época es cuando realmente se distingue al matafuego como tal. De la misma manera que crecen los mercados y que crecen otros servicios que necesita la población, tiene que crecer el servicio contra incendios. Y es cuando se crean más distritos.
Y entonces lo que hay que poner es un servicio de bomberos para no tenerse que trasladar desde la Puerta del Sol hasta Chamberí, que estaba en el extrarradio. Y se crean los primeros parques de bomberos. Ya es un sitio donde tener el material que se hace falta. Un sitio además donde se concentran los profesionales del servicio contra incendio. Y además un sitio donde se hace gimnasia y donde es como un cuartel, están acuartelados, tienen unas horas de trabajo. Ya empieza a ser un cuerpo bombero con reglamento, ordenanza y demás. Con parques de bomberos, con profesionales, que se hace un reglamento, con sus ordenanzas de cumplimiento, de policía urbana, de que lo que hay que cumplir, buen comportamiento, puede ser expulsado, no se puede beber alcohol. Los coches de bomberos eran descubiertos, en los parques de bomberos todavía hay algunos donde están los hierros donde se colgaban los arreos de la caballeriza que había que sacarla y lógicamente cuando veían los timbres en el caso que eran campanas, pues lógicamente se pondrían revueltas hasta que conseguías arrearlas. Todo el material mecánico se traía fundamentalmente de Austria y Alemania, empresas, fábricas dedicadas a fabricar vehículos de bomberos expresamente, no vehículos adaptados a bomberos. Los bomberos de las últimas promociones, los que iban entrando, pues generalmente ocupaban el puesto de campana, como se les empezó a llamar, porque tenían que ir tocando la campana. Los vehículos eran, por decirlo de alguna manera y entender, eran como descapotables, por lo tanto estaban prácticamente en la intemperie. Entonces te puedes imaginar desde Madrid, desde un parque como el Parque Sexto hoy en día hasta Toledo, Ávila o demás, eran unas cuantas horas tocando la campana y sin parar para abrir paso entre las gentes, entre los vehículos y demás. Todos los coches de bomberos llevaban su campana de aviso. Entonces, el que entraba de nuevo, pues era el campana. Yo he tocado mucho tiempo la campana. Entonces, bueno, se me daba bien porque mi diestro, trabajo con las dos manos y cuando me cansaba de esta, le daba con esta. Yo tengo un buen recuerdo y además tengo el secreto para nosotros, tengo una. Aquí están los 18 aspirantes a bombero, Este del centro es el doctor médico del servicio, el doctor Armas. Aquí, el más chiquitito, aquí casi este soy yo. Este es el personaje. Como verá, como les había dicho, no nos dan casco ni nos dan hombreras. Entonces nos daban la gorra, las botas, el cinto y a funcionar. Una vez que superabas estas pruebas, entonces te daban ya el casco y las sombreras. Entonces ya eras bombero. Sí, aquí entre los recuerdos o objetos que me sirven un poco de el desempeño de mi profesión a lo largo de tantos años, tengo un poco la historia de los cascos del Cuerpo Bombero del Ayuntamiento de Madrid. Este es el primer casco que había, que era de cuero. Este casco estuvo prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Nuestra, la Segunda Guerra Mundial. En vez de cuero se sustituyó el cuero por cartón piedra, la parte de arriba, lo que es toda la corona. Y solo la visera era de cuero. Lógicamente este casco cuando se mojaba, pues el cartón piedra se deshacía. De este ya en los años, como digo, 50 y algo, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se pasó a este casco. Este casco ya lo he usado yo. Este es realmente, si le quitamos la cimera, es el casco de guerra alemán y el casco de guerra español. Es exactamente igual. Se adaptó este casco, se le puso la cimera y este es el casco que estuvo hasta los años, aproximadamente hasta los años 80. De este se pasó a los años 80 ya el primer casco de policarbonato, que era este casco que es el casco americano, parecido al casco americano, con esta gran pantalla, con el guardanuca, la visera posterior mayor y con un guardanuca. Y hasta los años 90, exactamente los años 91, se pasó a este casco que es el casco ballet. Y lo fundamental de este casco es que tiene un enganche rápido para la máscara, para la careta de protección respiratoria, de forma que te colocas el equipo autónomo del casco y con dos enganches rápidos te hace una pieza conjunta, tanto el casco con la máscara. Lógicamente, todos en su momento ofrecían garantía en función del tiempo, de la época y la evolución que ha ido teniendo.
El incendio del Teatro de Novedades fue posiblemente el incendio más famoso por cuanto se crearon una cantidad de crónicas en su tiempo. Ocurre además en plena función, con la sala llena. Salen unos farolillos en la parte de la embocadura del escenario, se incendia uno y desde dentro del teatro lo ven y echan el telón. Pero claro, empezó a salir uno por un lado por otro y de pronto se cayó el talón sobre la misma orquesta y sobre las primeras filas del patio de butaca. Que estos teatros se construían empotrados en otros edificios, con lo cual solamente dejaban dos salidas de evacuación. Era la parte trasera y la parte delantera. ¿Dónde les quedaba la salida? Por donde habían entrado. Entonces la gente se atropelló, se cayeron unos con otros, perdieron los estribos, todos se fueron además, y se habla de la escalera de la muerte, donde además se discutió si la gente había pegado una puñalada o uno para poder pasar, todo eso está dentro de la fantasía. Se saldó en principio con 60 y tantos muertos, llegamos a 90 luego al final por los heridos muy graves. Todas las fuerzas vivas se presentaron en el lugar del suceso. Madrid vivió eso como una especie de locura, porque se estuvo hablando del incendio del Novedades muchísimo tiempo. Y además incluso pues es un adelanto para la medicina legal, porque es cuando se empiezan a hacer autopsias para enterarnos de que han muerto. No murieron achicharrados. Los cadáveres tenían su gesto de agarrarse los pelos, de estar agarrados a las barandillas de las eso. O sea, que la gente se atropelló y las salidas eran insuficientes. Durante el proceso bélico de la guerra civil no solamente existía el miedo en el pueblo, sino que también estaba generalizado en el cuerpo de bomberos. Durante una época determinada se pensó que bomberos también iba a tener que acudir al frente, pero fue el general Miaja el que estableció como oportuno que estuvieran en la guerra, pero desde la retaguardia, atendiendo siempre al pueblo. Estuvimos atendiendo salidas como ir a retirar cascos de obuses o como ir a retirar pequeños proyectiles que se quedaban en las fachadas. El servicio de bombero quedó en pañales, quedó muy diezmado. Fue una época muy complicada, pero en todos los órdenes de la vida. O sea, los bomberos fueron víctimas como el resto de los españoles, ¿no? ¿Usted sabe quién es? Varela. Ah, sí. El Bigotes, Varela, el Bigotes. Sí, además dice, 2 bomberos especializados por asfixia, ¿no? Yo estuve electrocutado, ya pasé, me tuvieron que dar masajes al corazón y de todo. Fíjate, se deshacen. Ya, los años que tienen, se deshacen, claro. Dice, 13 horas de lucha contra el fuego, 2 bomberos resultan intoxicados y están fuera de peligro. Ajá. Entonces, utilizar caretas antigas. Exacto. Bueno, es un poco... Ya. No, es que se llamaban así, caretas antigas. Que luego no valían para el gas, que había que cambiar el que eran malísimas. ¿Te acuerdas? Que deberíamos entrar con el pañuelo antes que con ellas. Lo único es que el cristal nos protegía los ojos, pero el resto, tragábamos toda la porquería. Claro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que entrábamos con el pañuelo. Aquí las enganchaban y entonces estabas trabajando y estabas con el pañuelo porque te protegía más que... Pues cantidad de veces porque se mojaba el pañuelo, ¿no? O sea, para sentir esa sensación de alivio. De frescor, claro. De frescor. Es decir, se ha intoxicado, yo creo que el 99,9% de los bomberos se intoxicaban. Sí. Y hay un poco de espacio y te metes para adentro. Sí, pasa que con estas máquinas... El incendio de la discoteca de Alcalá 20, 80 muertos. Otro disparate de fallo técnico y de permisos. Esa entrada en bajo, escalera tan larga y ese encerramiento en sótano era, desde el punto de vista de todos los bomberos y de toda persona civilizada que sepa cómo funcionan las cosas, era matador. Y a partir de ese momento también hubo que hablar de responsabilidades civiles. Cuando estábamos en civiles ya no veías ya para subir para la calle Alcalá.
de la densidad de humo que había tan grande. Y es que no podías entrar. Si es que tenían las víctimas ahí, que estaban en los pasamanos de la escalera, estaba uno encima de otro. Dicen que no, ahí murió mucha gente por el ropero también. Sí. Porque trataron de ir a buscar la ropa. Sus pertenencias, sus abrigos, sus bolsos. Entonces, la gente cuando quiso darse cuenta, el humo no le dejaba salir y se atropellaron. Aquello fue una matanza, pero anunciada. O sea, dice, mire usted, sí que eso tendría que pasar alguna vez. Cuando se dieron cuenta las aperturas, la avalancha de salir. La avalancha humana, pues nos matamos unos y otros. Y bueno, y estos periódicos, pues fíjate, si datan fechas. Claro, el otro día Pedro Borbón me decía, oye, los periódicos que te dejé, digo, no, los tengo aquí, sí, además. Durante muchos años que estuve haciendo la sección de sucesos en un periódico de Madrid, me di cuenta que era una fuente de información de primera calidad. Antes de irme y retirarme porque dejaba todo cerrado, yo llamaba a los bomberos y decía, buenas noches, bomberos. Sí, dígame, soy fulano. Ah, pues no sé qué, no hay nada. O sí, ha habido 2 salidas, pero pequeñas cosas. Está saliendo a fuego hasta los 61 y creo que es un poco duro llegar a esa edad cargado con un autónomo o sacar a una persona de un siniestro o subir 8 o 10 pisos corriendo. Con más de 60 años es duro. Hasta hace 2 meses nos estábamos jubilando con 65 años. Y se ha conseguido la jubilación, se pedía por encima de los 55 años y se ha conseguido a partir de los 60 años. Es justo que se haga así. Porque lo que no es normal es que se salga con más de 60 años de número 1 la bomba. Es duro, ¿eh? La patata tampoco aguanta mucho, ¿eh? Bien es cierto que un bombero con 65 años no está en condiciones de ser bombero, pero tampoco es menos cierto que hay una serie de labores dentro de bomberos que se pueden desempeñar en su última época, de tal forma que el bombero a partir de los 55 años opta a esa segunda actividad, ese apoyo técnico al siniestro, ya no atención directa al siniestro, sino que está en labores de oficina, labores de teléfono, labores de taller. Ya desde que dejé de salir a fuego, pues estoy arriba en la centralita, vamos, de telefonista. Que se dice telefonista. Uno ya se siente, cuando te quedas ahí ya no te sientes bombero, ya te sientes, pero a todos nos llega. Este parque ahora mismo pues pequeño, tiene muy poquita dotación. Bueno, aquí teníamos antes una cuerda, también se subía la cuerda, pero bueno, ya se ha hecho lo que es un gimnasio pequeñito ahí dentro. Teníamos ante una cuerda ahí, aquí subían los bomberos, subíamos, bajamos. Aquí se hacen las maniobras que se pueden. Bueno, esto lo han preparado para que los bomberos dejen aquí el equipo, porque en todos los parques se viste el bombero prácticamente dentro de la bomba, pero como aquí no hay condiciones, entonces tocan los timbres, los bomberos se equipan lo máximo aquí, ¿ves? Tocan los timbres, vienen corriendo y se meten, tiran del pantalón y lo tienen encima. Y luego se cogen el equipo y ya dentro de la bomba se van vistiendo. Cuando tú llamas ahora mismo, llamas al parque bombero, oiga, mire bombero, hay fuego en tal sitio. Desde ese momento hay un reloj que te está marcando la hora, los minutos y los segundos. Y cuando el bombero llega al siniestro, dice, la bomba del parque llega al lugar indicado. Y te está marcando los minutos y los segundos. Quiere decirse que te dice si ha tardado 2 minutos, 10 minutos o 1 hora. Te sale por aquí la calle, el número y a lo que vas. Un conductor está allí poniendo el coche en marcha, el otro está aquí cogiéndole la ficha. Y en esta ficha ya te dice, por ejemplo, al lugar que vas. Por ejemplo, a la calle Abada. Pues ya sales desde aquí. Este es el recorrido que tiene que hacer ese vehículo. Y va más directo que con el GPS. Y este sistema es bueno. Este es el salón, el comedor, nuestra televisión, y ahí tenemos la cocina. ¿Por qué sale eso más feo? A ver si está en la cocina. Uno va a la compra, el otro guisa, el otro friega
Y además ponemos una lista para que ninguno se cague. Aquí el que puede se escapa de fregar. Parece mentira, pero enfrentamientos hay poquísimos para llevar... La comida no la habrá grabado, ¿no? Porque... Pero ahora, vamos, fíjate cómo estamos. Mira. ¡Es adolescente! Vale un fósil, macho. Es un fósil de cuartel, ¿no? Ahí. Allá te salta, Pedrería. Digamos que este es el cuarto de los cabos. Mira, ¿veis? Ahí tenemos las taquillas y estos son 2 camas que hay aquí de los 2 cabos. Lo primero que se hace es enciende esa luz que es muy potente y te despierta, solamente la luz ya te despierta. Y esto pues son las taquillas, pues ya sabéis, esto depende de cada uno lo curioso que sea. Siempre lo tienen por aquí tirado. Los chavales dan más bien por las pesas. Por las pesas. Antes el bombero subía muchas más cuerdas, hacía más gimnasia, digamos, deportiva. Ahora les da todos por las pesas, por tener buenos brazos. Otros parques pues juegan mucho al tenis, al frontón de mano, que también se está perdiendo ya. Te reventaba las manos, una pelota dura, una pelota vasca. Y había mucha afición, pero eso era duro y se ha ido perdiendo. Yo les veo más listos ahora, sí. Les veo más listos, además son valientes los chavales. ¿No crees que queremos que los antiguos eran mejores? No. Lo que pasa es que el antiguo ha sido más sufridor, ha trabajado más. Este era un trabajo de albañiles, carpinteros, fontaneros y cosas por el estilo. ¿Quién sabe el número de teléfono de bomberos? ¡Yo! Hola. ¡Yo! A ver, ¿cómo es? ¡1! ¡Yo lo oigo! Las pruebas para ingresar de bombero son 3 pruebas diferenciadas. Hay un psicotécnico previo, ahora actualmente en las últimas convocatorias se hace un psicotécnico, superar conocimientos de 40 temas, son de conocimiento de la administración, y unos temas técnicos relacionados con el fuego. Superado eso, se pasa al examen físico. El examen físico son unas pruebas físicas diversas y muy completas. Estas pruebas realmente son duras. No duras por el hecho de que las marcas son excesivamente exigentes, sino por la gran competencia. Se supone que tú estás intentando ganar una plaza y no te puedes dormir. Si tu compañero está haciendo 10 dominadas, tienes que hacer tú las 10. Si te hace 15, tú entrenas conmigo, yo te quiero mucho, somos compañeros de oposición, pero yo te tengo que robar la plaza a ti. Me dijo mi hijo, ahora tiene 9 años, y me dijo que él iba a probar antes que yo. Y dice, seguro que aprobó yo antes que tú. Digo, pues podría haber sido. Me he dedicado media vida a esto, que son 18 años. Es una vida entera. Me levantaba a las 6:30 para irme a trabajar. A las 5 recogía, me iba al gimnasio y te dedicabas únicamente a trabajo, academia y gimnasio. Al final tiene premio. Yo soy de los que dice que si insistes tienes premio. Las pruebas para bomberos las han hecho los hombres también. Nunca se ha pensado que pudieran entrar las mujeres. De hecho, se ha hablado de cambiar un poco las pruebas, que no es una cuestión de fuerza bruta, ¿no? Realmente, hay que saber cómo funciona el material, hay que tener fuerza, pero hay que tener resistencia, hay que tener agilidad. Es mejor pensar que actuar, así, a lo bravo. Ahora es que te piden una serie de pruebas, de las cuales pedían antes también, pero eran menos duras. Todo lo que presentaba un pequeño ejercicio de esos, pues te valía para puntuar. No era obligatorio, porque no era obligatorio hacerlo, pero si yo presentaba un ejercicio en barras, por muy simple que fuera, pues siempre arañaba unas décimas. Yo he sido una persona, bombero enclencle, he sido más bien delgado. Yo cuando fui a hacer para el ingreso para bombero, para dar el peso, porque te pedían peso, talla, con relación, y entonces yo tuve que inflarme a beber agua para poder dar el peso, porque me faltaba algo de peso. Y tal, parecía que estaba embarazado de la tripa que tenía llena de agua. Y entonces, hasta que me pesaron y ya di el peso, salí corriendo porque estaba que explotaba. El día de las notas me llegó un chaval que no conocía de nada, Bowe,
creo que quedó el 56, y me dio un abrazo, me dijo, tronco, que hemos aprobado, tal, sin conocerle nada, ¿no? Y fue una sensación bastante, o sea, ahí realmente dije, hostias, he aprobado, sí, o sea, me lo puedo creer, ¿no? Ya una vez que estás dentro ya es una satisfacción, eso sí que no se puede explicar ni con palabras. Fue en los pelos como, te acuerdas, ¿no? Una felicidad, el casco y ya saber que, no sé, es un momento especial en tu vida. Estás luchando por algo que creías inalcanzable, ¿no? Y además ves que lo estás consiguiendo con la gente con la que has luchado, con la que te has preparado esa posición. Superado esa posición, se le nombra funcionario bombero en práctica. Y es cuando pasa a realizar el curso selectivo de formación en esta escuela. Estos bomberos se incorporan en jornada diaria como un funcionario. Terminado el curso, esa nota se integra, se une a la obtenida en la oposición y cuya media es la que da el resultado del total de la oposición. La academia que hice de bomberos y mi época de oposición, ahora mismo lo recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida. Por el compañerismo, incluso cuando estaba hablando en la oposición y cuando estaba en la academia. El compañerismo, el buen clima, la complicidad, la tolerancia, el respeto. Mis compañeros se han tomado toda la academia con mucha gracia y tal, y han hecho muchas bromas, se han pasado de puta madre, y de los 6 meses de academia han estado divirtiéndose todo lo que han podido y se han reído mucho. Lo más normal es que pases por debajo de una ventana y te tiren un cubo de agua, las botas llenas de agua y te las pongas y bueno, te mojes, vayas con los pies calados, bueno, y en nuestro caso alguna maniobra. Era lo que nos habían dicho, que nos divirtiéramos en la academia. Disfrutar de la academia porque es una cosa única, que cuando llegues a los parques no vas a volver a ver a tus compañeros. Venga, tira. Entonces llega al parque y en las dotaciones va de número último, de número 6. Coloquialmente le conocemos por el campana, es decir, que va de campana. Campana porque antiguamente era el que era el más joven, el que iba a la ventanilla de fuera y el que iba tocando la campana. La siguiente función es de número 5. Es el que tiene que procurar buscar hidrante, boca de riego, es decir, medio de alimentación para que a ese vehículo no le falte el agua. Y es el que suministra toda la herramienta. El siguiente número es el 4 y el 3. Son los que preparan las instalaciones. Cuando tienen que hacer instalaciones para atacar a fuego, son los que preparan la instalación. Y el 1 y el 2 son los que atacan a fuego, son los que van en primera línea. Hemos sacado aquí un vehículo que es el que utilizamos normalmente para los fuegos de piso. Nosotros le llamamos la bomba. Aquí terminamos de ponernos nuestro equipo personal, nos vamos, digamos, concienciando hacia el tipo de salida que vamos. Y en esta cabina, como veis, están los equipos dispuestos para 2 parejas. El 1, en este caso, va en esta posición, a la izquierda del vehículo. El número 2 iría en aquella otra. ¿Por qué? Porque son los 2 primeros que salen, son los 2 más veteranos y los que antes tienen que llegar al siniestro. Todas las instalaciones las tienen que hacer el 3 y el 4. El 5 iría en este otro asiento y el 6 es el bombero más joven, el último que ha entrado, iría en la parte de delante con el capataz. Hasta que el bombero no lleva 6, 7, 8 años, no empieza a ir de número 1 o de número 2 en la bomba. A mí lo que más me gusta es el casco del traje. Y a mí también. A mí el traje. El uniforme antiguo me ha encantado. Teníamos las guerreras, que se llamaba guerrera, con sus botones dorados y las sombreras. El casco tipo alemán, la cuerda, eran las cuerdas hay una diferencia muy grande ahora mismo de las cuerdas que se tienen en el servicio a las cuerdas que hablaban antes. Antes eran de cáñamo, se mojaban y se ponían durísimas. Lleva su cinto, que ha cambiado mucho, ese son de 2 hebillas como vemos, y este es un cinturón mucho más moderno, más sencillo de poner y luego mucho mejor para hacer los descensos. Su mojetón es un aluminio resistente y luego este lleva un atalaje en el cual tiras, abres y te colocas como si fuera una silla. Entonces, si tú tienes que trabajar y estás colgado y para descender, te quedas mucho más cómodo y el cinturón no se te sube para arriba. Este chaquetón se lo vamos a poner, ¿cómo te llamas? Adrián. Para que notes lo que es. Vete para Adrián, venga. Es un traje de intervención, sirve para fuego y es importante que sea un poco holgado para que el aire se nos quede por dentro y tengamos una circulación, no nos quememos. ¿Sabes qué tendría que llevar en las manos? Guante. Unos guantes. Unos guantes.
Los guantes y todo lo que le estoy poniendo a Adrián son para protegerlo, porque los bomberos cuando vamos a los fuegos tenemos que ir muy protegidos. No se nos puede quedar ningún trozo de piel fuera, porque con las calorías que hay se nos quemarían. Y cuando accedemos a alguna habitación siempre tenemos que descubrirnos un poquillo esta parte de la mano para sentir realmente dónde está el calor, dónde viene el calor. Nosotros trabajamos totalmente a ciegas. En un incendio no se ve nada, no es como en las películas que ves el humo blanco y las llamas, no. Esto que estamos aquí viendo es una cámara térmica, que lo que hace en los fuegos detectar el calor. Se ve al fondo la silueta, si yo me muevo, se está viendo reflejada en la pantalla y una persona del equipo de bomberos va principalmente a buscar si hay alguna persona atrapada. ¿Qué estáis dentro? Moja un poco arriba, moja un poco ahí en la cabeza, dale un chorrito a ver si baja El casco lleva dos tipos de gafas. Una para cuando estamos haciendo trabajos así que no nos caiga nada a los ojos. Y luego la otra, que es la más bonita, es esta, es una pantalla. De oro, mira. Contando con que, por ejemplo, yo puedo pesar 70 kilos, cuando yo voy a la intervención habría que incrementarle un peso de unos 30 a 35 kilos más, dependiendo un poco del equipo que lleves en ese momento. Ahora llevamos unos 25 a 30 kilos, antes pues pasaba de los 30, ¿no? Su misión principal es protegernos, como os digo, las vías respiratorias para no inhalar el humo. Y también lleva un artefacto muy importante para nosotros. Bueno, los americanos le llaman bodyguard, salvavidas, pero yo como soy de pueblo le llamo el chisme, ¿no? Es un chisme que a los bomberos nos ayuda mucho. ¿Por qué? Pues porque nos dice las calorías que hay en el fuego, la cantidad de aire que nos queda de reserva en la botella para nosotros, si tenemos que entrar a un garaje o algo así, saber el tiempo necesario para salir. Aquí lo llevamos todo marcado. Y luego tiene una función que es el hombre muerto, le llamamos los bomberos, que es, si tú tienes un problema, puedes tocar para que te vengan a buscar los compañeros. ¿Lo veis? Es una alarma sonora que en los fuegos, como os digo, no se ve absolutamente nada y es el único sistema que tenemos para pedir ayuda. Cuando el fuego ha roto, hay llamas. Y entonces tú ves por dónde entra. Sí. Y vas directamente al fuego, porque tú lo vas haciendo. Pero tú cuando llegas aquí por esa puerta, y esto está planta de humo, y con calorías, y el fuego está bajo en el sótano. Ahí las pasas canutas porque vas tropezando con todo. Por eso yo prefiero un fuego bonito, un fuego que rompe por fachada. Y esos son los fuegos que actúan mejor. Hay mucha llama dentro de la vivienda y que vas entrando, notas ese calor, vas echando agua, vas viendo cómo se va apagando y vas metiéndote cada vez más y va haciendo más calor. ¡Tirando! ¡Vamos! Ojalá que tuviera por ahí, para que no tiene la Un bombero no apaga fuego solamente, sino que abarca una cantidad muy numerosa de trabajos. La salida típica del bombero puede ser desde hoy en día, desde apagar un contenedor hasta ir a recoger una dentadura postiza de un vecino de Madrid. La tipología de siniestro es muy grande a la hora de decir en qué trabaja un bombero. Cuando ya no encuentran solución de ningún tipo, que a lo mejor han llamado a la policía, pues porque a lo mejor hay un animal subido en un árbol o yo recuerdo que te contaron de que se escapa un mono y que iba de cubierta en cubierta. Pues cuando ya no tienen ningún recurso de cómo solucionarlo, bomberos. Estás en tu barrio y sí es cierto que eres conocido como el bombero. Y cuando surge cualquier cosa, el bombero. Un ascensor, que tienes que sacar a alguien, que se quema una sartén de una vecina. O sea, siempre estás, digamos, haciendo de bombero, pero siempre. Es curioso porque en el atentado de Carrero Blanco, pues imagínate que estás en un parque, esto ocurrió en el año 1973,
Estás en un parque y resulta que suenan los timbres, te dicen que ha habido una explosión en la calle Claudio Cuello y parece ser que es una explosión de gas. Y cuando llegan los compañeros ven un enorme cráter y les empieza a decir que ha habido un vehículo que ha volado literalmente por encima del edificio, acceden y son los primeros en España en que se enteran de que acaban de atentar y de matar al presidente de gobierno y eres tú el primero en enterarte, ¿no? Almacenes Arias fue el día 4 de septiembre de 1987 y yo entraba de guardia al día siguiente. Entonces llamé a las 6:30, 7 de la mañana y me dijeron, no teníamos que haberle llamado, pero nos hemos llamado a todos menos usted porque entra de guardia. Es que había un siniestro y exactamente dijeron, se ha hundido un muro y ha pillado a varios compañeros. Y eso fue, digo, me voy para allá. Me llamó mi hermano para ver si realmente estaba yo en casa. Y digo, sí, él iba hoy. Y ya al hablar con él, pues dice, no, es que ha pasado esto. Se han hundido los almacenes Arias, tal y cual. Dice, y tienes unos pocos compañeros pillados. Yo me enteré en el pueblo, estaba viendo la televisión y ya no me presenté no vine a Madrid porque estaba muy cerquita, porque ya también lo daban como apagado sí. y retirando servicio. Entonces ya lo di como apagado, entonces ya apagué la televisión y me acosté. Y a la mañana siguiente, cuando entraba en el segundo de guardia, entonces empecé a ver caras de tragedia y me dijeron, es que no te has entrado, yo no. Y digo, que se ha hundido y ese hay bomberos enterrados. Me cago en la... En Madrid se sigue la penosa labor de desescombro de los restos del incendio de la calle de la Montera, que se sigue haciendo a mano con la esperanza de encontrar todavía vivos a los bomberos desaparecidos. Los bomberos cubiertos de hollín salen extenuados de los escombros de Almacenes Arias. La búsqueda de sus 8 compañeros, sepultados desde el pasado sábado, es intensa. Una mascarilla y una bombona de oxígeno son el único rastro encontrado en unos trabajos que pueden durar todavía más de 48 horas. El edificio es una trampa abierta para los que trabajan en el rescate. Los bomberos guardan silencio sobre las esperanzas de encontrar vivos a sus compañeros y bajan la cabeza cuando se les pregunta. Fuera se mantiene la polémica sobre lo acertado o no de entrar en el edificio. Al día siguiente ya entramos por unos agujeros que yo veía a los compañeros míos pillados. Había para abajo, había un cachito sotanito, yo estuve aquí, viendo a mis compañeros estaban pillados. Y estaban muertos, estaban reventados. El primer bombero que sacamos de ahí lo encontré yo. Un chavalito porque llevaba poquito tiempo, llevaba 6 meses, me acuerdo que me decía, vaya, yo tengo ganas de ver un fueguecito guapo, de estos que decían aquí los bomberos, tal y cual. Llevaba 6 meses, chaval, y no había visto más que 4 fueguecitos de... Digo, Juanjo, se llama Juan José. Digo, si es que aquí no tienes que pedirlo, si aquí te viene cuando menos te lo esperas. Tú ahora mismo estás deseando que te salga un fuego, pues no te sale nada. Pero mañana vienes, te encuentras mal, ¡pum! Te encuentras en un fregado y tienes que darte lo que tengas. Y el primer fuego tuvo, chaval, se quedó. Murieron 2 jefes y 8 bomberos. No vamos a hablar de lo que pasó ahí porque ahí pasaron muchas cosas. Se consintió que se pusiera una escalera mecánica que pesaba demasiado sin tener concesión de licencia de urbanismo. Se hizo una torre de refrigeración en lo alto del edificio que pesaba más de 3.600 kilos sin licencia. Hay un tiempo que sí marca un poco tu vida, aunque con el tiempo vas borrando ese peligro que luego ves, que es verdad, cuando vas a otro siniestro, ya sí te acuerdas de las calorías que hay, el tiempo que llevas, y hasta los mismos jefes controlan mejor. Siempre hemos dicho que el bombero tiene que tener algo de miedo a la hora de entrar en cualquier sitio. Porque si pierdes el miedo es como que perder el respeto y es cuando realmente te puede pasar algo. O te dicen que hay unos tíos que están metidos en un... Bueno, que vengan, que hay una tal y llegas allí, te estás parapetando y te dicen que son 6 terroristas que te han metido en un piso y que quieren inmolarse dentro. Pues hombre. Y luego al rato sale un geo que la acaban de matar, ¿no? Y tienes que entrar tú. Y está lleno de detonadores y de trozos de cuerpo y de, como pasó en Leganés, ¿no? Cuando se inmolaron los terroristas del 11M. Pues al principio hay una cierta tensión, un cierto miedo, y luego pues, ves los trozos de los cadáveres, los pedazos, ves los detonadores, hasta que te dicen, estos son detonadores, si los veis nos avisáis. Cuando estás trabajando lo que tienes miedo es de que te pase algo a ti, pero rara vez. Sobre todo lo que tienen miedo, yo creo, es de hacer mal tu trabajo.
Hombre, algunas veces cuando ya vas a un siniestro y sacas a la gente muerta, pues a lo mejor te queda la cosa diciendo, joder, a lo mejor si hubiéramos llegado un minuto antes, no sé, sí te puede quedar a lo mejor esa cosilla, pero especialmente yo no tengo esa sensación de decir, joder, por esto hemos fallado, ¿no? Y algunas veces seguramente que nos hayamos confundido, ¿me entiendes? Sin ninguna maldad y sin ninguna voluntariedad. Son cosas que pasan y ocurren, pero en otras muchas pues hemos entregado de más y ha salido bien, afortunadamente. Quizá con el terremoto de México, en el año 85, empieza a haber ya una serie de voluntarios, bomberos, que se desplazan a un lugar donde ha habido una catástrofe. Esos bomberos que se desplazan se entiende que son porque tienen una cualificación en sus conocimientos o porque tienen unos medios materiales que no disponen en otros países. Las ONGs de bomberos especializadas, yo creo que la primera que se creó, si mal no recuerdo, fue en Francia, que era Pompiers Sans Frontières, que era Bomberos Sin Fronteras. Y justamente al poco nace una organización en Valencia que se llama Bomberos Sin Fronteras. A los 2 años, 3 años, surge en el 96, en 1996, Bomberos Unidos Sin Fronteras, que es una ONG de Madrid. Bueno, en Bomberos Unidos Sin Fronteras se han hecho y se hacen muchas labores no directamente vinculadas a lo que hace un bombero aquí en España, ¿no? Labores de asistencia ante catástrofes naturales, bien sean huracanes, terremotos, deslaves, corrimientos de tierra. Destacaría el caso del tsunami, en el 2004, porque fue además un proyecto de emergencia muy prolongado en el tiempo. Y fue un proyecto que se inició desde lo que es la localización, salvamento de ese escombro de víctimas, potabilización, soporte sanitario, de emergencia y hasta la reconstrucción de viviendas, ¿no? Ahí se tocó casi todo lo que hace la organización. El ser voluntarioso y el acudir a una demanda del pueblo, a un atentado terrorista como el que fue el del 11 de marzo, también tiene sus secuelas para el colectivo profesional de bomberos. Hay compañeros, no muchos, pero sí que están atravesando un síndrome postraumático después de los atentados del 11 de marzo. Y nosotros somos los que tenemos que estar preparados y así lo estamos, pero eso no quita para que dentro de esa valoración profesional y esa sangre fría, de alguna manera, también nos pensemos que somos personas. Si se nos queda algo en la cabeza es el sonido de los teléfonos móviles de la gente que estaba muerta. Era un sonido de los propios familiares que les llamaba para ver si estaban bien y veías esos móviles sonando cada 2x3 y era pues, se te queda grabado algunas cosas. Pues claro, la policía era lógico, vámonos que hay otra bomba, que hay otra mochila, de aquí no nos vamos nadie. Y salen los bomberos echando esos cojones y dicen, no nos vamos nadie. Y se siguió sacando a las personas. Tratas de esa persona que te está pidiendo ayuda, que es que le ves sin pierna, le ves sin brazo y te está pidiendo ayuda. ¿Cómo vas a salir corriendo y lo vas a dejar ahí? Pues ahí se quedan los bomberos. Si no tienes suerte, dices, qué hecho tonto, se quedó allí, mira, allí se ha quedado. No, no es tonto, es que cumples con tu obligación. Te vas preparando, ¿no?, para este tipo de sucesos, ¿no? Lo que pasa es que algo tan masivo como lo del 11 de marzo, tantísimos cadáveres y tantísima angustia allí en el foco del siniestro, pues sí que genera cierta ansiedad, ¿no? ¿Sabes? Independientemente de que luego cuando llegues al parque a lo mejor lo hables con los compañeros, ¿no? De alguna manera nosotros también nos ayudamos y nos volcamos ante estas situaciones y desarrollamos el siniestro, ¿no? Para ver también el peso del drama con el que nos quedamos, ¿no? Por dentro, intentar solventarlo de alguna manera entre todos. Nos daremos cuenta que siempre ha tenido que ocurrir una desgracia para que realmente se fomentara mucho más o se le diera más credibilidad a estos cuerpos de seguridad, que estamos hablando de bomberos en este caso. Y luego a los bomberos nos han pasado 40.000 cosas de esas porque Dios no ha querido. Hemos dicho muchas veces, tenemos un Dios que nos protege. Y yo creo que a veces se ha sido verdad. Detrás de un incendio importante, de una tragedia que ha costado muchas vidas humanas, de un desastre verdaderamente histórico, ha habido siempre una intención de mejorar, de prevenir, de legislar y de hacer. Lo que se ha demostrado es que entre las cosas fundamentales que tiene que tener una ciudad y una civilización moderna es un servicio contra incendios adecuado.
Todos esos siniestros sirven para concienciar a los responsables políticos y para potenciar los argumentos que tenemos los responsables de los servicios para decir que hay que invertir y que hay que potenciar y que hay que mejorar y ampliar los servicios de bomberos, porque en una ciudad como Madrid y en cualquier otra, pero Madrid, por su proporción y por su complejidad, debe tener un servicio de bomberos con suficiente garantía de poder resolver todos los siniestros que se produzcan. No hay un servicio de prevención como en otros países, donde el bombero está a pie de calle a diario y está trabajando, revisando hidrantes, revisando vías, revisando edificios si cumple la normativa. Hoy por hoy eso en España no se hace. Eso es lo que yo creo como bombero raso que soy. Yo creo que tendría que ser primordial, ¿no?, de cara a la seguridad del ciudadano, de cara a la prevención, a la formación de los trabajadores y de cara a muchísimas cosas. Deberían de tener una mira mucho más allá, dar más credibilidad al cuerpo de bomberos. Yo he estado 40 años de servicio y si pudiera otra vez volvería a ser aquí, este pequeñajo que está ahí, volvería otra vez a ser bombero. Si puedes salvar una sola vida, si solamente salvas una sola vida, ¿merece la pena mover tanta contingente, gastar tanto dinero? Claro, si yo pienso si esa vida fuese la persona que más quiero, lo movería. Entonces esa vida que está allí puede ser la persona que más quiere a otra persona, ¿no? Y creo que, al fin y al cabo, si haces eso, merece la pena.